Noticias, emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la Salud. RTBC Noticias, emisión fin de semana. Mineros que protestan en el Bajo Cauca rodearon Caucasia con barricadas de piedras, palos y fuego. Autoridades locales y nacionales reaccionaron a los desórdenes a los que llegó la manifestación por las medidas contra la minería ilegal. El gobernador de Antioquia se trasladó a Caucasia y anunció medidas para controlar el orden público. A esta hora rige el toque de queda en la región. Para darle la bienvenida. Así recibieron en Neiva a los integrantes del SMAT que recobraron su libertad luego de 24 horas de retención y secuestro. Que aquí hubo efectivamente, como ocurre en muchas partes del país, una movilización social de campesinos. Esa movilización social de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial. Hay polémica por estas declaraciones del ministro Alfonso Prada en los diálogos después de la liberación en los pozos de San Vicente del Caguán. Por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio, Viva Air debe devolver el dinero que una pasajera pagó por tiquetes. Hay optimismo entre otros afectados. Enviaron a la cárcel a un hombre que habría abusado sexualmente de una niña de 12 años. Es un terapista del Centro de Protección en donde ella recibía atención. Inflación de febrero quedó en 1,66%. Expertos piden prudencia en el gasto. Presidente Petro dijo que la situación debe empezar a mejorar porque ya tocó techo. Noticias de las regiones. Operativos policiales en el Parque Lleras dejaron 15 personas judicializadas por porte de armas blancas. En Barranquilla han aumentado las muertes violentas, 3 víctimas en las últimas horas. 6 jóvenes barranquilleros ganaron el Campeonato Nacional de Robótica. Crónica en RTBC Noticias. En Noticias del Mundo, incendio en Indonesia deja 18 muertos. Y en deportes, Linda Caicedo se estrenó con el Real Madrid. Además, Colombia dominó la competencia cerro abajo en Medellín. Buenas noches y bienvenidos al noticiero de todos. En una grave afectación al orden público derivó la jornada de protestas que mineros han mantenido desde el pasado jueves por operativos en contra de la minería ilegal. Versiones indican que grupos armados aprovecharon la manifestación para causar caos en Caucasia. La sede de la alcaldía y otras instalaciones fueron violentamente atacadas. Ismael Tobón, buenas noches. Cuéntenos qué pasó. Hola Damaris, televidentes, muy buenas noches. Han sido momentos muy difíciles los que ha vivido durante estas últimas horas el municipio de Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño por cuenta de este paro minero que, como usted lo indicaba, inició desde el pasado jueves. Las calles de esta población se han convertido en zonas de enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, a tal punto en que fue afectado la alcaldía municipal, el Palacio de Justicia y la Casa de la Cultura. La situación sigue siendo muy tensa en esta población del Bajo Cauca antioqueño. El nivel de tensión del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño escaló a tal punto que cientos de personas se tomaron las calles y vandalizaron la alcaldía de Caucasia, como lo muestran las imágenes. Con palos y piedras, los manifestantes se enfrentan a la fuerza pública y bloquean con barricadas las vías de la población. Rechazamos rotundamente el escenario de ayer en cuanto a la infraestructura de la alcaldía municipal de Caucasia, de la Casa de Justicia. Por supuesto que no estamos de acuerdo con estos actos vandálicos. Actos vandálicos que fueron rechazados por los líderes del paro, quienes llamaron a la calma. Y hacemos un llamado al gobierno nacional, local, departamental y nacional, para que podamos así unificar criterios en pro de esta lucha oportuna para nosotros. Son unos 5.000 mineros informales de 8 localidades de la región que protestan en contra de los recientes operativos de las autoridades.
Desde el primer momento en que empezó a alterarse la tranquilidad y el orden público en el Bajo Cauca antioqueño, de inmediatamente el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, se trasladó para Caucasia, instaló allí un puesto de mando unificado, un consejo de seguridad y posteriormente también al municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño, que también es otra subregión que se ha unido a estas jornadas de protestas y ha hecho un llamado, por supuesto, a que se realicen las movilizaciones sociales de manera pacífica. La situación de orden público en el Bajo Cauca y nordeste de Antioquia llevó al gobernador del departamento a trasladarse a la zona y ponerse al frente de la seguridad. El mensaje es de rechazo a las acciones violentas que se han producido. Yo quiero claramente decir que el respeto a la protesta social no solo es parte de nuestro ADN, sino que es un derecho constitucional. Precisó que hay organizaciones armadas infiltradas en la protesta minera. Detrás de esos actos de vandalismo, detrás de esos actos criminales, está claramente grupos criminales, entre ellos el Clan del Golfo. Hacemos un llamado al gobierno departamental, al gobierno nacional, para que se sienten, instalen la mesa y escuchen las necesidades o los requerimientos que están pidiendo las comunidades. La prioridad del gobierno de Antioquia es recuperar la movilidad de las ambulancias y el transporte de alimentos como la reapertura del comercio. A esta hora Caucasia está totalmente militarizada por miembros de la fuerza pública. Desde las 6 de la tarde empezó a regir el toque de queda en esta población, pero también en otras 8 zonas mineras como el municipio del Bagre, Zaragoza, Inechí y otras localidades del nordeste del departamento de Antioquia. El próximo lunes se espera que se reúnan los voceros de las mesas mineras con el gobierno nacional para tratar de llegar a algún acuerdo. Ismael Tobón, RTVC Noticias Conectados, 24/7. Gracias, Ismael. Feliz noche. Y así como usted lo dice, a esta hora ya ha transcurrido la primera hora del toque de queda. Por eso vamos a conocer más detalles del Consejo de Seguridad en el que tomaron esta y otras decisiones. Nos conectamos con Santiago Ocampo, periodista de Teleantioquia. Buenas noches. Cordial saludo. Las autoridades llegaron hasta el nordeste y Bajo Cauca antioqueño para conocer en detalle los motivos que han alterado el orden público en estas zonas. Según el gobernador de Antioquia, las manifestaciones están siendo contaminadas por agentes ajenos a la protesta de los mineros. Con la presencia del gobernador de Antioquia, altos mandos de la policía y el ejército, diferentes entes de control y delegados del gobierno nacional, se desarrolló el Consejo de Seguridad en el Bajo Cauca antioqueño. Tras varios días de protesta, la situación ha generado diferentes desmanes y actos de vandalismo en contra de la propiedad privada y entidades públicas. En las revueltas, 2 personas fueron detenidas y un menor aprehendido. Ante las intimidaciones, los negocios cerraron sus puertas. Tras los ataques a la alcaldía y Consejo Municipal de Caucasia, las autoridades decretaron el toque de queda en este municipio del Bajo Cauca antioqueño. La protesta minera afecta también la movilidad por la subregión. Todas las vías de acceso a los municipios de la zona están bloqueadas, incluida la carretera que de Medellín conduce a Cartagena. Se espera que en las próximas horas haya un acuerdo con los manifestantes que permita retomar la normalidad en este territorio antioqueño. Para RTVC Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Gracias, Santiago. Y es que esta situación de Caucasia ha despertado diferentes opiniones. Desde el presidente de la República hasta congresistas han comentado sobre estos hechos. Luisa Barberi. Damaris y televidentes, muy buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró a través de su cuenta de Twitter que obligan al pueblo a manifestarse contra el gobierno porque están destruyendo las grandes dragas de minería ilegal. Congresistas hablaron de la importancia de que el gobierno se traslade a esta zona para escuchar las peticiones de la comunidad y rechazaron los actos de violencia. El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró desde su cuenta de Twitter que la manifestación se debe a la destrucción de dragas de minería ilegal. Obligan al pueblo a manifestarse contra el gobierno porque estamos destruyendo sus grandes dragas de minería ilegal. El pacto histórico reconoció la importancia de que el gobierno escuche las necesidades de esta población y los conservadores hicieron un llamado. Estoy de acuerdo con el ministro de Defensa, que sabe que hay estructuras organizadas ilegales que utilizan como mano de obra barata a los mineros artesanales y ancestrales. No permitamos que una protesta social escale y tengamos fallecimientos como los de esta semana en San Vicente del Caguán. Desde la oposición elevaron críticas. La distancia del ministro de Defensa a la hora de abordar los problemas que allí se presentan, la inestabilidad para la inversión por parte de los sectores industriales formales, hacen que se ponga en riesgo la estabilidad de Caucasia. Todos coinciden en que la violencia no puede convertirse en una herramienta de la protesta social.
Luisa, otro punto de tensión por protestas está en el Caguán. Ya pasaron 24 horas de la liberación de los policías y funcionarios en Los Pozos, pero integrantes de la Comisión del Gobierno Nacional siguen en la zona. Cuéntenos qué ha sabido de esos encuentros entre representantes del gobierno y la comunidad. Así es, Damaris y televidentes. El ministro del Interior, Alfonso Prada, continúa en la zona acompañado de delegados de las Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo e Iglesia Católica. Desde allí, el ministro calificó la situación que se vivió en Los Pozos contra más de 80 personas, entre policías y civiles, como un cerco humanitario, lo que causó polémica. El ministro del Interior, Alfonso Prada, calificó la situación que se vivió en Los Pozos, San Vicente del Caguán, con más de 80 personas entre policías y civiles, como un cerco humanitario. Lo reconocí esta mañana cuando insistieron mucho en que declararan si esto era un secuestro o no era un secuestro. Y yo quisiera defender ante el país y ante la opinión pública que aquí hubo efectivamente, como ocurre en muchas partes del país, una movilización social de campesinos. Esa movilización social de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa. Aseguró que junto con el ministro de Defensa, una delegación de Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo e Iglesia Católica firmaron una declaración conjunta. Reiteró que la solicitud del presidente de la República para sentarse a dialogar era la liberación inmediata de los policías y funcionarios. Nosotros le damos mucho valor a la palabra. La palabra que se expresa en ese documento es que ustedes intentaron claramente evitar confrontación y proteger incluso la vida de quienes estaban en ese momento. Voces de la oposición como María Fernanda Cabal le pidieron al ministro que califique el caso de un secuestro contra integrantes de la policía y trabajadores. Y hablando de los uniformados secuestrados o retenidos por la Guardia Campesina en San Vicente del Caguán, ya pudieron volver a sus hogares y encontrarse con sus familias. Estefanía Valencia, ¿cómo fue el recibimiento? Damaris, pues fue a través de una calle de honor conformada por sus padres, esposas e hijos. Hubo muchos aplausos, abrazos y lágrimas de felicidad al reencontrarse después de tantas horas de secuestro y de incertidumbre. Resaltaron la valentía de los uniformados y el director del ESMAD agradeció al país el respaldo a sus policías. Familiares, allegados y otros integrantes de la fuerza pública recibieron así a los policías liberados. El conmovedor reencuentro sucedió en Neiva, unidad a la que pertenecen la mayoría de los uniformados. Los acogieron en una calle de honor encabezada por padres, esposas e hijos. Es muy gratificante estar aquí, la alegría es inmensa de estar acá con mis compañeros. Lo más duro de todo este día, estar lejos de mi familia. Estas fueron las palabras de un padre al reencontrarse con su hijo liberado. Solo le digo que Dios me lo ha guardado y que por siempre lo guardará y no hay que rendirse, papá. A la vida hay que hacerle frente y la realidad es que hay que seguir luchando por esta patria, papá. Y lo felicito y me siento orgulloso. Agradecemos muchísimo ese recibimiento a nuestros héroes. Una felicidad de poderlos ver nuevamente, encontrarse con sus familias. Al salir de Los Pozos, donde estuvieron secuestrados, fueron trasladados en helicóptero hasta Florencia, la capital caqueteña, para luego abordar un avión de la Policía Nacional que los llevó hasta el aeropuerto Benito Salas Vargas de Neiva, donde recibieron valoración médica. Hace pocos minutos terminaron en el centro religioso de la policía las honras fúnebres del subintendente Arley Monroy Prieto. Recordemos, el policía asesinado en las protestas de los campesinos en San Vicente del Caguán. El homenaje estuvo encabezado por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien abrazó a los familiares y despidió al uniformado. El ministro de Defensa, toda la cúpula militar y de la policía también acompañaron a los familiares y frente a cientos de integrantes de la fuerza pública lo despidieron. El cuerpo será trasladado a su tierra natal en Boyacá, en donde mañana se llevará a cabo el sepelio. Estefanía Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Siete y 14, más noticias del país. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Viva Air que devuelva el dinero que pagó una pasajera afectada por la decisión de la aerolínea de suspender operaciones. Yajaira Perea, buenas noches. ¿Cómo recibieron otros afectados esta decisión?
Hola, ¿qué tal, Damaris? Televidentes, muy buenas noches. Este es el formulario que deben llenar los usuarios para demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y buscar una solución puntual a su caso tras la suspensión de operaciones de esta aerolínea low cost. Nos encontramos en este momento en el Aeropuerto Internacional El Dorado y pueden ver ustedes a algunas de las personas que aún esperan una respuesta y una solución ante esta situación. La decisión de la entidad en favor de una usuaria representa una luz para algunos de estos pasajeros. Sin embargo, otros consideran que después de 5 días esto no es suficiente. La pasajera logró que la Superintendencia de Industria y Comercio la respaldara en su reclamo ante Vivaer. La SIC le ordenó a Vivaer la inmediata devolución del dinero cancelado por los tiquetes aéreos en favor de la usuaria afectada o su reubicación sin costo alguno en un vuelo con otra compañía aérea para el cubrimiento del trayecto aéreo inicialmente contratado. Y esta orden es una esperanza para los cientos de viajeros varados en los aeropuertos del país. La decisión me parece muy acertada y que sea para todo el mundo, porque yo, por ejemplo, soy de las personas afectadas y no nos han resuelto nada. Bueno, sería excelente porque le están solucionando a uno esta incertidumbre de estar uno en el aire, porque realmente el gasto, la plata que se invirtió, ¿quién la garantiza? Para otros es una medida insuficiente. Con la plata que yo pagué un pasaje en agosto, ya no compro un pasaje para volver a la Argentina. Entonces no es una solución. La superintendencia aclaró a quienes también quieran procesar solicitudes similares que si los pasajes son nacionales, la demanda debe ser contra la sociedad FAS Colombia y si son internacionales debe ser contra Viva Airlines. A la cárcel fue enviado un terapeuta que habría abusado sexualmente de una niña de 12 años que se encontraba en un centro de protección en Cota, Cundinamarca. Un juez envió a la cárcel a Ramiro Ibáñez, quien se desempeñaba como terapeuta y cuidador de un centro de protección para menores de edad. Según la investigación, los hechos ocurrieron entre agosto y octubre del 2022 en una institución que albergaba a menores de edad que requerían protección especial y donde laboraba el presunto agresor. El material de prueba indica que entre agosto y octubre del año pasado, el investigado habría aprovechado las horas de la noche para acercarse al dormitorio de la pequeña, a quien habría sometido a tocamientos de índole sexual. Fue precisamente durante este horario en el que habría incurrido en tocamientos de índole sexual contra la víctima. La Fiscalía cuenta con evidencia que permite establecer que la menor de edad era sometida a tratos crueles cuando se resistía a los abusos, como realizar actividades físicas hasta altas horas de la noche a manera de castigo. Una cita médica a la que asistió la menor fue aprovechada por ella para escapar y avisarle a sus familiares lo que sucedía. El supuesto agresor fue capturado por servidores del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional en Cota, Cundinamarca. La Fiscalía le imputó los delitos de actos sexuales violentos agravados. La Procuraduría inició una indagación preliminar por la compra del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 para la Policía Nacional, cuyo valor alcanza los 12 millones de dólares. Con esta decisión, la Procuraduría pretende establecer si hubo algún tipo de conducta irregular disciplinaria y si hay funcionarios de la Policía Nacional que deban ser investigados por posibles actos de corrupción. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas reveló la cifra de inflación del pasado mes. En febrero, los gastos de educación y de alimentación aparecen como los más altos. 4 ciudades del país, entre ellas la capital, aparecen con índice de precios al consumidor por encima del promedio nacional. Si usted es de los que vive en Tunja, Bogotá, Cúcuta o Barranquilla y siente que el sueldo no le alcanzó en febrero, tiene razón. Según el DANE, la inflación en esas ciudades estuvo por encima del promedio nacional 1,66%. Según la entidad, el comportamiento mensual del índice de precio al consumidor en febrero de 2023 recibió impulso de sectores como alimentos, las bebidas no alcohólicas y la educación. Productos de limpieza y mantenimiento, elementos de aseo y servicios domésticos también contribuyeron a la cifra. La única disminución de precio estuvo en artículos de decoración. Expertos coinciden en advertir prudencia en el consumo, en especial en gastos de viajes a créditos para los próximos días, porque no prevén mejores condiciones para este año. De manera respetuosa, yo sugeriría ahorrar porque bajo un ejercicio prospectivo, lo que se evidencia pues es que con las situaciones, las crisis internacionales que se vienen,
pues probablemente el escenario, los indicadores macroeconómicos no sean muy favorables en el corto plazo. Pero el presidente Gustavo Petro expresó en Twitter que la situación tendía a mejorar porque ya había tocado fondo. Se ha llegado al techo de la inflación en enero y ha comenzado la desaceleración. Es altamente importante que ya no son los alimentos los que jalonaron la inflación. Es posible una mayor disminución del incremento de precios para el mes entrante. Autoridades de Medellín desarrollaron en las últimas horas un mega operativo para combatir la explotación sexual de menores en el Parque Lleras. En los controles, la policía visitó 30 hoteles y establecimientos comerciales del sector. Según el balance de la inspección, 15 personas fueron judicializadas porque les encontraron armas blancas. Venimos haciendo actividades de control con infancia y adolescencia, donde aproximadamente llevamos más de 10 niños requeridos por infancia y adolescencia, igualmente unas capturas por documentación falsa. En Barranquilla preocupan las cifras de homicidios. 142 muertes violentas entre enero y febrero de 2023 reflejan la compleja situación. En 2022 fueron 104. Las autoridades anunciaron que reforzarán la seguridad en la capital del Atlántico. Los hechos ocurridos en las últimas horas en Barranquilla y su área metropolitana son materia de investigación por las autoridades, quienes ya lograron identificar a las víctimas. A este momento, con la lamentable cifra de los homicidios en el municipio de Puerto Colombia, Soledad y Barranquilla anoche, en el transcurso del día estamos sumando 10 muertes violentas, lo cual de por sí es una tendencia favorable hacia la cual hay que trabajar. El primer caso de homicidio registrado corresponde al de 2 personas, un hombre y una mujer, quienes fueron atacados a tiros mientras se encontraban en una caseta del municipio de Puerto Colombia. Horas después, en el municipio de Malambo, un hombre fue atacado a bala cuando departían en un establecimiento de razón social. Indiscutiblemente que la cifra en materia de violencia criminal en lo transcurrido de los primeros 2 meses en el departamento del Atlántico, pero con énfasis en el área metropolitana de Barranquilla, nos muestra unas cifras preocupantes. Si tenemos en cuenta el comparativo de los meses de enero y febrero del año 2022, se habían presentado en este periodo 104 muertes violentas. Las autoridades aumentarán el pie de fuerza en Barranquilla y su área metropolitana para poder controlar este aumento de homicidios en el departamento del Atlántico. El Instituto Nacional de Vías realiza trabajos en la vía alterna Rosas-Cauca. Más noticias del país en el siguiente panorama nacional. Viviendas afectadas, desbordamiento de aguas, redes eléctricas afectadas, daños en cubiertas y cielos rasos dejó aguacero con fuertes vientos en el municipio de Aranzazu, Caldas. Complacencia en el Valle del Cauca por la inclusión en el plan de desarrollo de temas de gran importancia como el dragado del puerto de Buenaventura y la vía Mulaló-Lobo Guerrero, macroproyectos regionales que influyen en todo el país. Con el lema sí a la reforma, pero no así, cerca de 300 personas de diferentes fundaciones y organizaciones que velan por los derechos de pacientes de alto costo y con enfermedades huérfanas en Santander se dieron cita en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento de Bucaramanga. Fallas en los suelos tienen en alerta a los habitantes del barrio Brisas de la Esperanza en Villavicencio Meta. Habitantes del barrio Brisas de la Esperanza denuncian las fallas en los suelos que se presentan en el sector y que están afectando viviendas y terrenos adyacentes. Hacen llamado a las autoridades para que atiendan la situación. El defensor del pueblo anunció que por medio de una acción constitucional ayudará a las comunidades de La Mojana, afectado por la falta de medidas del gobierno nacional. Con esto sumará esfuerzos a las labores de los gobernadores de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar. Cambiamos de tema y tenemos una noticia que llena de orgullo al fútbol femenino de nuestro país. Camilo, adelántenos qué pasó con Linda Caicedo hoy. Damaris, muy buenas noches. Es algo histórico, es algo realmente fantástico lo que está pasando en nuestro país, porque Linda Caicedo se convierte en la primera futbolista en tener la camiseta del Real Madrid ya en juego. Aquí con la número 19 ingresó al campo de juego. Fue una victoria 5-1 frente a la Alhambra. Y mire esta, Damaris. ¡Ay, era gol de Linda! ¡Ay, le pasaba cerca del palo derecho! Bien por la colombiana y un día, sin lugar a dudas, histórico para el fútbol femenino. Algo que realmente vamos a exaltar acá en RTVC Noticias. Bien por Linda, y muy linda, por cierto, le queda la camiseta del Real Madrid. Esperemos muchos goles de la ex América de Cali y ex Deportivo Cali.
Bueno, y seguimos con goles internacionales porque hay una lucha cerrada definitivamente en el fútbol de Inglaterra entre el Manchester City y el Arsenal por la punta de la Premier League. Y también vamos a registrar el gol número 201 de Kylian Mbappé con la camiseta del PSG, con la que ya hace historia. Comenzamos en Inglaterra con este golazo de Phil Foden frente al Newcastle, gran definición ante la salida del arquero Pop. El segundo para el City llegó en el periodo complementario, buen impacto del portugués Bernardo Silva, quien acababa de ingresar al campo. Pasamos la página y nos vamos a Francia, donde el PSG ganó 4-2, pero el punto alto llegó con el gol número 201 de Kylian Mbappé en toda la historia del PSG, que lo pone como el máximo goleador del equipo de París, superando los 200 goles de Edison Cavani, y apenas tiene 24 años de edad. Siete 25 noticias internacionales. Un voraz incendio causó alerta en Yakarta, capital de Indonesia. El fuego no solo consumió viviendas y objetos, sino que varios adultos y niños sufrieron quemaduras, inhalaron humo y algunos perdieron la vida. ...18 muertos, casas consumidas por el fuego, vehículos calcinados y una espesa capa de humo es el panorama del norte de Yakarta, Indonesia, tras un incendio mortal ocurrido en un depósito de combustible. Comenzó con un olor muy fuerte, tan fuerte que era difícil respirar. Miembros del gobierno solicitaron una investigación para determinar la causa de la conflagración y una auditoría de la infraestructura energética del país después de varios incendios ocurridos en los últimos años. Después de varios incendios, está claro que debemos controlar todas las instalaciones petrolíferas y las infraestructuras, en particular los depósitos y las refinerías. Según el reporte preliminar de las autoridades de Yakarta, 3 personas continúan desaparecidas y otras 60 resultaron heridas. Un grupo de jóvenes barranquilleros ganó un concurso de robótica del país y se alistan para viajar a Dallas, Estados Unidos, para participar en el mundial de esta rama. La historia de estos muchachos de entre los 16 y 19 es el tema de nuestra crónica de RTVC Noticias de hoy. El sueño de un grupo de padres de familia en Barranquilla de crear una fundación para que sus hijos, amantes de la robótica, desarrollaran sus capacidades, hoy los llevará a los Estados Unidos. Nosotros iniciamos esta fundación para poder que nuestros hijos se pudieran desarrollar sus habilidades STEAM. Uno por los hijos está dispuesto a hacer muchas cosas, tal vez todo en la vida. Y qué mejor que crear un espacio seguro, un entorno donde ellos pudieran desarrollar esas potencialidades que veíamos. Desarrollar sus habilidades por la robótica es lo que más los apasiona, pero hacerlo en compañía de sus padres es una experiencia inigualable. La verdad es que es un proceso que refuerza la relación padre-hijo, refuerza también esa competitividad que tenemos para hacerlo mejor, para siempre ponernos a prueba. Desde niño siempre me han gustado los Legos y fueron mis mismos padres los que decidieron inculcarme esta nueva tecnología llamada BETS para poder participar en Olimpiadas de Robótica. Hacer un robot no es nada fácil, es un proceso que lleva tiempo, paciencia, amor y dedicación que estos 6 competidores tienen de sobra. En este proceso llevamos aproximadamente unos 7 meses, comenzamos desde el mes de mayo del año pasado, este proceso ha sido retador. Este es el robot con el que fuimos campeones en Medellín. La función que cumple básicamente es recoger estos discos, subirlos por estas lengüetas y dispararlos por aquí, hacia unas canastas. Este grupo de 6 jóvenes entre los 16 y 19 años tienen diferentes funciones, pero un mismo objetivo: ganar el Mundial de Robótica próximo a realizarse en los Estados Unidos. Seguimos con más deportes y hablamos de la Liga Colombiana porque un Santa Fe que está en crisis, victoria del Once Caldas y la empatitis de la Equidad. Vamos de inmediato a los goles en nuestra Liga Colombiana, lo que sucedió acá. Hay partidazo definitivamente. Envigado comenzaba ganando con esta anotación de César España, 1-0. Después, gran cabezazo aquí de Julián Camilo Millán para el 1-1 del conjunto
de Bogotá, pero después otra vez Henry David Mosquera para el 2-1 del equipo naranja, luego un viejo conocido como Cristian Marrugo, el 2-2, y parecía que ahí terminaba el partido, pero miren el cronómetro, minuto 83, sí, aparecía la anotación de Juan Manuel Zapata, ganó Envigado 3-2 a Independiente Santa Fe, y La Equidad iba a empatar frente a Alianza Petrolera, Jorge Luis Ramos con el 1-0, el exhombre de Independiente Santa Fe, y después Andrés Rodríguez para darle cifras concretas al resultado, 1-1 entre La Equidad y Alianza Petrolera. Y cerramos con la anotación de David Lemos para la victoria del Once Caldas frente al Bucaramanga en condición de visitante. Y cerramos ahora nuestra información deportiva con deporte extremo, porque hoy aquí en nuestra casa en Señal Colombia vivimos el Red Bull Medellín Cerro Abajo, que se llevó a cabo en la Comuna 13 de Medellín y fue el escenario perfecto para esta práctica del downhill. Y es que los 1,6 kilómetros de descenso en la Comuna 13 de Medellín se convirtieron en los obstáculos ideales para una nueva jornada de Red Bull Cerro Abajo. Adrenalina total fue lo que se vivió en un día soleado en la eterna primavera, que contó con 28 deportistas de 10 países. Al final, el que ganó fue el colombiano Juan Fernando Vélez, quien con llanto se convirtió en el rey del downhill. No, que estoy muy contento, gracias a todos los que me apoyan, a Chigüiro, a mi mamá, a todos. No, sin palabras. Juanfer, ¿qué siente usted al escuchar esa ovación, al ver la gente que está llorando con su grupo? No, es increíble, la verdad, eso lo estaba buscando hace mucho y pues que se den las cosas de lo mejor. Un gran tiempo el del antioqueño de 1 minuto 25 segundos y 39 milésimas. La próxima cita será en Guanajuato el 25 de marzo y usted lo podrá ver aquí en Señal Colombia. RTBC Noticias, emisión fin de semana.